El gobierno de los Estados Unidos no promueve los productos, servicios, marcas comerciales, ni fabricantes que aparecen o se mencionan en este documento, aunque sean necesarios para los objetivos del mismo. Este material se basa en investigaciones auspiciadas por la Administración Federal de Carreteras, bajo el Acuerdo de Cooperación número 693 JJ317500001. Cualquier opinión, hallazgo, conclusiones o recomendaciones expresadas en este video corresponden a su autor, o autores, y no reflejan necesariamente la visión de la Administración Federal de Carreteras. ARTBA agradece a los rescatistas del condado de Prince William, y a la compañía Lane por proporcionar el apoyo de su personal, quienes accedieron a participar en este video. La aparición de estas personas, logos de las empresas u otros símbolos de sus organizaciones no deben entenderse como un apoyo o promoción de ARTBA, o la Administración Federal de Carreteras ni del Gobierno de los Estados Unidos de América. Escalar un acantilado requiere fuerza, dedicación, equilibrio y concentración. Cada pequeña cavidad importa. Cada pequeño movimiento de un pie o un dedo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si alguna vez ha trabajado en un puente, plataforma, o cualquier otra área elevada en una zona de construcción vial, esto probablemente le suene familiar. Existen muchos peligros cuando se trabaja en alturas. Las caídas son una de las mayores fuentes de lesiones y muertes en las zonas de trabajo. De hecho, la mayoría de las caídas desde alturas son fatales. Puede mitigar significativamente el peligro de lesiones y muerte con un conocimiento profundo de los métodos de prevención de trauma por suspensión y rescate por caídas. Hoy, demostraremos cómo desarrollar un plan de rescate y tratamiento a los trabajadores cuando ocurre un incidente, así como proteger la zona de trabajo, a otros trabajadores, y al público en general. Al final de este video, podrá 1. Crear un plan eficaz de rescate de caídas. 2. Explicar cómo prevenir o minimizar el trauma causado por la suspensión. 3. Describir cómo proteger al público y a la escena del incidente. 4. Demostrar cómo proporcionar tratamiento médico de emergencia. Aquí hay un escalador en un ambiente controlado. Observe el equipo de protección que tiene puesto para esta actividad recreativa. Lleva casco, zapatos especiales y arnés. Un arnés recreativo es en principio similar a un sistema industrial de protección contra caídas, pero no está sujeto a las regulaciones de OSHA. Cuando el escalador cae, e incluso los mejores escaladores caen, hay un asegurador allí mismo, listo para bloquear la cuerda de seguridad y bajar suavemente al escalador al suelo. Si cae en una zona de construcción no tiene ese lujo. Mientras está asegurado en varios puntos, y su equipo ha sido inspeccionado para asegurarse de que esté en buen estado de funcionamiento, en el momento en que se cae, un reloj importante se activa. Una vez que se detiene la caída y al trabajador, en la mayoría de los casos de manera segura debido a la absorción de energía en el equipo de protección contra caídas, aún queda suspendido. Durante este momento crítico, el peligro más sutil y siniestro va apareciendo. Es el trauma por suspensión. Durante este tiempo, las correas que sostienen las piernas del arnés de protección contra caídas, comienzan a presionar las partes femorales, restringiendo y posiblemente cortando lentamente la circulación sanguínea. Luego, cuando los músculos de las piernas se relajan, las venas de las piernas experimentan vasodilatación, expandiéndose dramáticamente. Debido a que los músculos de las piernas no se contraen, la sangre se acumula en las piernas y los pies, en lugar de regresar al corazón y los pulmones para la recirculación, se produce una pérdida de circulación sanguínea de hasta un 20%. Esto provoca una acumulación de ácido láctico que se libera cuando se rescata al trabajador. Sin la presión, el ácido inunda el cuerpo, penetra en los riñones, el hígado y puede provocar daños en los órganos e incluso insuficiencia cardíaca. La altura de la caída es irrelevante. Puede estar trabajando en un puente alto o solo a 10 pies por encima de una alcantarilla. Si no existe un plan para rescatarlo, y si usted y sus compañeros de trabajo no están debidamente capacitados para seguir el plan, las posibilidades de supervivencia por la suspensión son muy bajas.
Siempre que los trabajadores estén a una altura que requiera protección contra caídas, su empresa deberá tener un plan de rescate contra caídas. Reiteramos una vez más que llamar al 911 no es un plan de rescate. La capacitación, el equipo, la información y la preparación conforman un plan adecuado. Todos en el lugar de trabajo deben conocer este plan y haberlo practicado a fondo. El plan de rescate debe incluir lo siguiente. 1. Todo el personal debe estar debidamente capacitado. Además, cualquier apoyo del personal de emergencia o bomberos que se requiera debe coordinarse antes del trabajo. Esto significa alertar al condado o municipio de los peligros potenciales en cuestión, asegurándose que el personal de rescate esté capacitado en protección contra caídas, y que tenga el equipo adecuado. Deben saber exactamente dónde está el sitio de construcción, así como los detalles del trabajo. Nunca asuma que sus rescatistas tengan la capacitación adecuada para la protección contra caídas y la recuperación. Averígüelo con antelación. 2. Sepa cuánto tardarán en llegar los rescatistas. Si saben que está trabajando, pueden estar más alertas ante posibles incidentes. 3. Tenga un plan y un equipo para comunicarse con el trabajador caído. Los teléfonos celulares y las radios pueden fallar, por lo que todos los trabajadores deben tener un silbato de emergencia conectado permanentemente a su arnés para avisar de la emergencia y compartir una serie de señales de mano para comunicarse. 4. Su empresa deberá tener a la mano el equipo de rescate adecuado. Esto incluye un sistema de poleas para retornar al trabajador, un sistema de cabrestante, escaleras, equipo de autorrescate, plataformas para trabajo elevado, grúas de cangilones estilo recolector de cerezas, o elevadores de personas. Vale agregar que, antes de empezar el trabajo, debe contar con el equipo de rescate adecuado para la situación. 5. Su empresa deberá tener suficiente personal capacitado para el rescate en el lugar, y a una distancia que facilite un rescate rápido. 6. Su empresa debe tener acceso inmediato a la información personal y médica de cada empleado involucrado en el lugar de trabajo. 7. Finalmente, el plan debe asegurar el lugar de trabajo para las investigaciones y protección al público. Ahora, pongamos en práctica todo lo aprendido. Para esta escena, usaremos nuestro escalador. Esta vez, sin embargo, el escalador usará el equipo de protección contra caídas adecuado. De lo contrario, todo será igual. El trabajador tropieza y cae. Inmediatamente se activa el reloj. Después de la caída, el trabajador hace sonar su silbato para alertar a sus compañeros de trabajo, quienes se apresuran para actuar. Un trabajador comienza inmediatamente a tomar el tiempo de duración del rescate para que se puedan administrar los primeros auxilios adecuados. Otro contacta a los rescatistas mientras que otro más contacta a su supervisor. Finalmente, un trabajador intenta comunicarse con la persona que cayó pero que cuelga en el arnés. Al llamar a los rescatistas, los 4 elementos que deben comunicarse son: 1. Ubicación del sitio. 2. Indicaciones para llegar al sitio, e instrucciones de acceso. 3. Indicar el marcador de millas, de qué lado y cuál es la altura del lugar. 4. La condición del trabajador después de la caída. El trabajador caído ya ha retirado sus correas de seguridad, y se está levantando del arnés con sus pies. Eso es bueno, porque como vemos en esta superposición, su sistema circulatorio ya está sufriendo un daño temporal. Pero se mantiene tranquilo y sereno porque existe un plan eficiente y funcional. Mientras esperan al personal de emergencias médicas o de rescate, los otros trabajadores han limpiado el área de escombros o equipos que podrían bloquear el acceso, y se han asegurado de que no haya gente o personas no autorizadas en el sitio. La seguridad del público es igualmente importante, ya que este es un punto crítico para nuevas lesiones. El personal debe evitar cambios o daños a la escena. Es necesario colocar barreras para aislar el área. Los restos o escombros no deben modificarse a menos que bloqueen el acceso. Otros trabajadores han levantado una grúa para rescatarlo. Tenga en cuenta su sistema circulatorio, no se ve bien, pero al menos recibe ayuda lo más rápido posible. Una vez producido el rescate, el reloj se detiene. El trabajador que estaba cronometrando el incidente ahora informará al personal de rescate de su duración, ya que esto les ayudará a proporcionar primeros auxilios y estabilización adecuados.
Los trabajadores de rescate realizarán resucitación estándar por traumatismo, y luego evaluarán la necesidad de hospitalización o atención adicional. En este caso, debido en gran parte a un plan de rescate ante caídas bien ejecutado, el trabajador estará bien después de algunas pruebas adicionales y descanso. Si necesita estabilizar a una víctima de trauma por suspensión, manténgala en calma. Haga que se acueste inmediatamente y asegúrese de que esté cómodo y caliente. Debe estar en una posición boca abajo, para maximizar la capacidad de que la sangre limpia fluya y restaure su sistema. Independientemente de quién brinde la atención, la víctima siempre debe tener evaluaciones médicas de seguimiento inmediatas para verificar si hay daño cardíaco y renal. Finalmente, habrá una investigación después del incidente. Además de la empresa investigando la escena, podrían haber inspecciones a cargo de las autoridades locales. Sea honesto y franco al ayudar a los investigadores. Use declaraciones en primera persona, o yo, para no asignar intenciones a nadie más que a usted mismo. Algunas notas finales sobre los procedimientos de rescate. Si no se puede realizar un rescate de inmediato, el trabajador debe estar capacitado para mover y bombear las piernas con frecuencia, para activar los músculos y reducir la acumulación venosa. Continúe monitoreando y hablando con el trabajador. Busque signos de mareos, fatiga o pánico. Si el trabajador está inconsciente, tan pronto como sea rescatado, verifique que sus conductos de aire estén abiertos y que respiren libremente. Conclusión. Al seguir las pautas de este video de capacitación, y desarrollar un plan de rescate de caídas, comprenderá cómo manejar una caída si usted o un compañero de trabajo se convierten en víctimas, y sabrá qué hacer después. Así, está brindando a sus trabajadores y operadores valiosas herramientas para protegerse ellos mismos, y a otros en el lugar de trabajo. Por supuesto, siempre es mejor evitar las caídas por completo, mostrando prudencia y precaución cuando esté en alturas. Pero para esos raros casos en los que una situación está completamente fuera de control, esta capacitación le ayudará significativamente a protegerlos, y llevarlos a casa a salvo al final del día. Juntos, podemos detener los accidentes en las zonas de trabajo. Para obtener más información, recursos, materiales y capacitación, visite www.worksonsafety.org. Este material se basa en investigaciones auspiciadas por la Administración Federal de Carreteras bajo el Acuerdo de Cooperación número 693 JJ31750001. Cualquier opinión, hallazgo, conclusiones o recomendaciones expresadas en este video corresponden a su autor o autores, y no reflejan necesariamente la visión de la Administración Federal de Carreteras.